Buenas noches, hermanos. No había prendido mi micrófono, estaba hablando. Dije, buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad una vez más que tenemos de estar juntos, de poder cantar juntos y de poder estudiar la Biblia juntos. Miren, hay muchos libros realmente en el mundo, hay muchos libros que se han escrito, pero ninguno de ellos como la Biblia. O sea, la Biblia es la palabra de Dios. Y nosotros como cristianos tenemos que desarrollar la práctica de poder leer las escrituras por nosotros mismos. Y por eso es que los días miércoles, si usted se ha fijado, más que tener una clase, lo que nosotros tenemos es una lectura de la Biblia. Solo que tenemos esa lectura, en cierto sentido, voy explicando algunas cosas que parecen pertinentes, pero igual que yo lo hago, cualquiera de nosotros puede hacerlo a la hora de leer la escritura. No es simplemente leerla y ya, y no entender, sino tratar de entender lo que está diciendo, tratar de meditar qué es lo que está pasando y luego, como bien decía nuestro hermano en la oración, aplicarlo a nuestra vida, ¿verdad? Hemos estado leyendo el primer libro de Samuel, es bien interesante lo que ahí sucede, y para hoy corresponde el capítulo 15 de ese libro. Lleva como título en nuestra Biblia de la Reina Valera, Saúl desobedece y es desechado. ¿De qué fue lo que sucedió con Saúl? ¿Qué pasó con él? Porque habíamos visto cómo Dios lo había elegido, cómo había escogido a Saúl, y decíamos, Saúl lo escogió porque era fuerte, era grande, dice que el hombre era alto y era musculoso, era un tipo de líder que el pueblo necesitaba. Es cierto, pero también Dios lo escoge más que por esas cosas, hermanos, y no tengo nada en contra de los altos ni los hermanitos altos. No vaya a pensar usted que porque soy chaparrito estoy diciendo esto, pero Dios lo escoge por el interior, por el corazón que tiene Saúl. ¿Recuerda usted cómo era de humilde? ¿Cómo es que él era insignificante ante sus ojos y ahora ya se hizo grande y ahora sí va a tener un problema serio? ¿Qué pasó? Vamos a ir leyendo la escritura. Después Samuel dijo a Saúl, bueno, vamos a ir explicando y leyendo juntos, ¿verdad? Pero la idea es que usted pueda hacer esto en su casa con estos libros o con otros libros, con el siguiente capítulo, y que ya para la clase diga, yo ya tengo leído el texto o estoy leyendo la Biblia, este otro pasaje, etcétera, porque la Biblia es realmente el alimento espiritual que nosotros necesitamos. No hay nada que se compare con ella. Jehová me envió, le dice Samuel, a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Déjeme explicarle este versículo. Ah, cada vez que el Señor a nosotros nos da algo, es decir, nos da un privilegio, ese privilegio al mismo tiempo es una responsabilidad. Y esto es lo que pasa aquí con Saúl. Mira, lo primero que le dice Samuel es, Jehová me envió a que te ungiese rey. ¿Lo notas? O sea, pero no es para que te enriquezcas, para que te sientes, para que seas la gran cosa. No, ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Ese sería el punto número uno. Punto número dos que saco de ese versículo es, ¿quién te puso en ese lugar? Que nosotros generalmente decimos, mira, este es el trabajo donde Dios me puso. Bueno, si este es el trabajo donde Dios me puso, eso quiere decir que yo entrego cuentas a Dios, no a otra persona. Y aquí viene el problema. Dios lo primero que dice es, o Samuel, Dios por medio de Samuel, Jehová me envió a que te ungiese. ¿Recuerdas? No fui yo, no fue el pueblo el que te eligió. No hubo una elección, no fue como la elección de, qué sé yo, de los Estados Unidos, de donde sea, no hubo fraude. No, no, no. No fui ni yo, ni fue el pueblo, ni fuiste tú. Jehová fue el que te ungió. Así es de que ahora Jehová te dice, está atento a las palabras. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Esta es otra historia. Lo que pasa es que Israel venía y este pueblo de Amalek era un montón de bandidos. Esto era como decir la Mara MS o la 18, que cuando Israel viene subiendo de Egipto, entonces este pueblo en vez de enfrentar a Israel, lo que hace es que mata a los niños y a las mujeres que vienen en la retaguardia, los que vienen atrás. Entonces en ese momento el Señor se enoja y le dice a Moisés, cuando te fortalezcas, no olvides lo que este pueblo te hizo. Entonces, aquí está pasando que ya Saúl está fuerte, Israel se fortaleció y le dice, ahora es tiempo de cumplir esto que el Señor dijo. Ve pues, le dice, y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene.
y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. A veces esto que acabo de leer aquí en el versículo 3, decía una hermanita en otra congregación, en Guanacaste, yo me pongo a leer el Antiguo Testamento, pero cuando llego a estas cosas tan feas como este versículo 3, ya no me dan ganas de leer. Y la verdad es que uno tiene que leer la Biblia, le guste o no le guste lo que está diciendo, uno tiene que leerla, pero déjeme explicarle qué es lo que está pasando acá. Hoy en día, por ejemplo, no sé si hay algún hermano que sea militar, en Guanacaste no hay, pero sí han habido algunos, ¿no? Y en otras congregaciones hay hermanos que son militares. Los militares de hoy en día reciben un sueldo, como toda la gente. O sea, el militar recibe un sueldo, entonces vive de su sueldo. Y luego, cuando el rey lo manda a pelear o el presidente los manda a hacer sus actividades, ellos tienen su sueldo. Pero los militares antiguos, o sea, el ejército antiguo, no tenía sueldo. O sea, le pasaba a Saúl un cheque a todos los soldados que llevaba. No, ni uno de ellos tenía sueldo. Y entonces, ¿de qué vivía? Esa es la pregunta. Bueno, ellos vivían de su campo, ellos vivían de su agricultura, si eran pastores, lo que fuera. Ellos vivían de eso. Pero en el tiempo en que iban a guerra, ¿de qué vivían este pueblo? Bueno, aquí viene la aclaración del versículo. Lo que un soldado ganaba en el mundo antiguo, no solo en Israel, en Egipto, en todos lados, lo que un soldado ganaba era lo que podía sacarle al pueblo contra el cual peleaba. O sea, por ejemplo, mandan a Israel, mira, vas a pelear con los filisteos. Ah, bueno, se junta el ejército. ¿Qué va a ganar cada soldado? Bueno, lo que le logre quitar a los filisteos. Eso es lo que se llamaba en aquel tiempo el botín de guerra. Lo que una persona lograba ganar es el botín de guerra. Entonces, si no había botín, nadie iba. ¿Cuál es el botín de guerra? Ah, bueno, si me encuentro un camello, si me encuentro un asno, si me encuentro una oveja, si me encuentro una vaca, ese va a ser para mí. Esa es su ganancia. Y si no me encuentro nada de eso, bueno, si me encuentro una mujer, o sea, yo mato al ejército contrario, pero si hay unas muchachas bien bonitas en ese pueblo, bueno, me las traigo. Ese es mi botín de guerra. Y si hay niños, pues me los traigo como esclavos, es mi botín de guerra. Entonces, este versículo, que a veces se mira como el Señor es sumamente despiadado, o sea, se da esa imagen, realmente lo que le está diciendo a Saúl es, van a pelear por mí y ustedes no van a ganar nada. O sea, ¿qué vamos a obtener de nuestra victoria? Nada. El botín es del Señor, así es de que ustedes van a matar todo. Aquí no van a ganar nada. Aquí es porque Dios los está enviando. O sea, no es porque ustedes, o sea, van a obtener absolutamente nada. En ese contexto vamos a entender lo que pasó. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, pero no les dijo, van a pelear por el Señor y no van a ganar nada. 200,000 de a pie y 10,000 de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, lo que pasa es que Amalec vivía con otra gente, que eran los ceneos. Idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, o sea, se fueron, los dejaron solos. Y Saúl derrotó a los amalecitas hasta Ávila, hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada, o sea, mató a la gente. Y Saúl y el pueblo perdonaron, aquí mire bien, Saúl, ¿quién perdonó a Agag? Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor son las vacas, camellos, todo eso, y a los animales engordados de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. ¿Por qué hizo esto el pueblo? Bueno, la razón es que, ya había explicado, la razón histórica, la razón teológica es que eran desobedientes, pero la razón histórica es que los ejércitos, ese era su salario, ¿entiende? Este es su salario. O sea, en un ejército antiguo siempre los convocaban y no les ofrecían ningún salario, no había nada para el soldado. Entonces,
Esto hasta que vienen los romanos más adelante, ellos sí tenían un salario, pero estos pueblos no. Y entonces, ¿qué era lo que iba a ganar un soldado? Pues lo que lograra conseguir, esa era la costumbre. Entonces, cuando, por ejemplo, si Saúl aquí les dijo, yo no sé si lo hizo, miren, tienen que destruir todo, ellos dirían, oye, ¿por qué estamos peleando? No estamos peleando por este torito engordado que me encontré aquí, este caballo o esta oveja que me encontré aquí, ¿no es esta mi ganancia? Sí, pero el Señor dice que lo destruyan todo. Ah, no, cuento, gratis yo no peleo, o sea, gratis yo no trabajo. Y por eso es que ellos agarraron todo eso. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, aquí viene el problema. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, pues se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche, porque Samuel quería mucho a Saúl. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento. No levantó un monumento al Señor, se levantó un monumento. Note usted lo interesante que es esto. Y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿La cumplió? La respuesta es no. Pero él dice que sí. Ahora, ¿por qué? Esto es un fenómeno muy humano. Es muy difícil ver los propios errores. Si no es que imposible. Pero uno sí está listo para ver los de los demás. Entonces, Saúl dice, mira, yo cumplí la palabra del Señor, destruí a Amalek. Sí, pero el Señor no solo te dijo que destruyeras a Amalek, sino que mataras todo, que no te quedaras con nada. Nada era para ti, todo era para el Señor. Entonces, no debías dejar nada. Pero él dice, he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, ¿por qué? Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. O sea, cumpliste la palabra del Señor. ¿Qué es lo que yo estoy escuchando? Aquí contesta Saúl. Respondió Saúl. De Amalek los he traído, o sea, los han traído, o sea, no he sido yo, ha sido el pueblo. Y mire cómo nos quitamos nosotros las excusas, cómo las excusas nos sirven para quitarnos el golpe, ¿no? Porque el pueblo, ¿a quién mandó el Señor? El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces, ahora, esta es una excusa. Esta es una excusa. Le voy a explicar cómo es esta excusa. Es como la excusa de los pobres. ¿Sí? Usted va a ver que todo político, y siempre me meto a política, todo político va a decir que va por los pobres, y los pobres es la excusa para conseguirse el puesto y después, olvídese usted de los pobres. Estaba escuchando a un analista político, por ejemplo, que está hablando de Donald Trump y dice que Donald Trump dice que está muy preocupado por el pueblo venezolano, ahora con la situación que tiene Venezuela, ¿no? Y este analista dice, si está muy preocupado con la situación de los venezolanos, ¿por qué no le da residencia a los venezolanos que viven en Estados Unidos? Una muy buena pregunta, diría yo. Y esto es lo que sucede, que a veces nosotros, me salgo, la política solo era un ejemplo, nosotros muchas veces utilizamos excusas. A mí me gustó la vaca y yo quise conservarla para mí, pero la quise conservar para hacer un sacrificio a Dios. Claro, van a hacer un sacrificio a Dios, pero las demás se las van a quedar ellos. Y no quieren decir directamente que son ellos los que se van a quedar con el botín. Entonces dice, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, excusa, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, y esto es bien importante para nosotros, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y Saúl le dijo, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño a tus propios ojos, o sea, tú no te creías la gran cosa, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. O sea, Jehová te dio esa posición que tú tienes. Ahora, eso significa que ante Jehová eres responsable. ¿Quién te puso por rey? Pues Jehová. ¿A quién tienes tú que obedecer? ¿A Jehová o al pueblo? Porque Jehová dijo, destruye todo,
Pero en el versículo 15 dice Saúl, su excusa es: el pueblo perdonó. El pueblo no quiso. Bueno, Saúl, tú tienes aquí que determinarme una cosa. ¿Quién te puso por rey? ¿Jehová o el pueblo? No, pues Jehová. Entonces, ¿por qué escuchas al pueblo? Me explico. Es que Saúl ahorita está entredicho porque Jehová le dice, destruye todo, y el pueblo le dice, no destruyas. Y la pregunta es, ¿a quién le va a hacer caso Saúl? Y Saúl le hace caso al pueblo, no le hace caso a Jehová. Entonces, por eso le dice, no ha sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová, no el pueblo, te ungió por rey sobre Israel, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta acabarlos. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que escuchaste la voz del pueblo? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, o sea, Samuel, estás equivocado. He obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas, sí, pero no hiciste todo. Más el pueblo, otra vez, ¿a quién puse yo como rey? Esta sería una buena pregunta. Primera ley de la administración es que el que administra es responsable antes que lo puso. Usted no puede decir, por ejemplo, lo ponen a administrar. Mira, te he nombrado, César Velázquez subió un mensaje, para que vean que mantengo atento a los mensajes, subió un mensaje ahí al chat, el chat que tenemos los ministros en Guanacaste, ¿no? Donde hablaba de lo importante que es para un predicador predicar el mensaje de Dios, no al que el pueblo le gusta escuchar. Los predicadores muchas veces vamos a caer mal, muchas veces vamos a caer bien, eso sí es cierto, pero muchas veces vamos a caer mal porque vamos a decir cosas que tal vez no son del todo agradables, pero Dios ha mandado que se digan. Entonces uno es responsable ante Dios, porque Dios ha puesto como predicador a usted, como administrador, y no tanto, no es la congregación. Entonces, aquí viene el problema. Dios le dijo, destruye, pero él dice, el pueblo, o sea, no fui yo, fui pueblo. Sí, pero yo te puse por rey. O sea, ¿qué sentido tiene un rey si al fin de cuentas es el pueblo el que va a tomar la decisión? Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, de primicias, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Excusa. Esa es excusa. Van a ofrecer sacrificios. Van a matar 2, 3 vaquitas. El resto se la van a llevar a su casa. Y Samuel dijo, esto que nos quede grabados. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esto siempre lo hemos dicho y lo vamos a repetir ahorita. ¿Se agrada el Señor de que usted le cante y que usted esté siempre diciéndole, Señor, yo te amo, yo te aprecio? La respuesta es sí, pero se agrada más de que usted le obedezca. ¿Me explico? O sea, si usted le obedece al Señor, entonces el Señor se complace cuando usted le dice, Señor, yo te amo, porque usted se lo está demostrando con acciones. Pero cuando usted dice, a mí qué me importa lo que diga el Señor, entonces no crea usted que después Él se va a agradar con lo mucho que usted le ofrezca. Eso no tiene sentido. Esto es como las narcolimosnas de las que se habla mucho en México. El narcotraficante que se enriquece a costa de la sangre de los jóvenes. Y después dice, pero estoy dando para esta iglesia. El Señor no se agrada, el Señor no necesita ese dinero, el Señor se agrada en que la persona le obedezca, que le ofrende mucho, poco, pero algo que a la persona le ha costado, que realmente ha sido producto del trabajo. Él le dice, ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos? O sea, ¿tú crees que le encantan las víctimas? Ciertamente le dice, el obedecer es mejor que los sacrificios. Tienes que obedecerle. Ya los sacrificios es otra cosa. Y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová,
Él también te ha desechado para que no seas rey. Recordemos que cuando mirábamos el caso de Eli, decíamos, Jehová, no decíamos, la Biblia dice, el Señor dice, honro a los que me honran. Eso significa, vamos a honrar a Dios, pero esto no significa le voy a cantar 5 himnos todas las mañanas, significa voy a hacer lo que el Señor dice. Honro a Dios. Dios te va a honrar. Deshonras a Dios. Y viene el problema. Aquí vemos esta frase. ¿Por qué me está desechando Dios para que yo no sea? ¿Por qué me está desechando Dios para que yo no sea rey? Diría Saúl. Bueno, la respuesta es porque tú desechaste la palabra de Jehová. O sea, no te importó. Y puesto que no te importó, entonces Dios te está desechando. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo. Aquí viene la verdad. Y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Saúl reconoce, mira, el problema es que yo no le pude llevar la contraria al pueblo. No le pude llevar la contraria. Le voy a pedir a Javier que silencie el micrófono de Héctor Espinal. Esa criatura la que lo dejó así. Esa propia reserva. Pero busca por deplorable. Sí. Si me puede, ¿no me puede silenciar ese micrófono, hermano Javier? Amén. Muy bien. Veamos este problemita aquí. Ya vamos adelante. Saúl aclara qué es lo que está pasando. Mira, Dios me dijo una cosa, yo estoy consciente. Pero el pueblo dijo otra. Híjole, ¿a quién le hago caso? Esto fue lo que pasó aquí. O sea, Saúl está diciendo, yo cumplí la palabra del Señor. Él está consciente de que no lo hizo. Versículo 24, mírenlo bien. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Ah, lo reconociste. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová. Ah, ya te cayó el 20. Y tus palabras, las tuyas, Samuel. Ok. ¿Por qué? Porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. O sea, él sí estaba consciente, y este es el problema, que Dios lo perdona a uno cuando uno no está consciente de lo que está haciendo. Hay veces que nosotros podemos en determinado momento cometer errores, pero es porque no nos fijamos de lo que estamos haciendo. Pero Saúl está consciente de que Dios le dijo, destruye todo, o sea, todo. Aquí el pueblo no va a tomar nada para ellos, todo lo tienen que destruir. Nada va a tomar para que se lleve a su casa, nada de que esta muchacha está bonita, nada de que esta vaca está gorda, nada de que esta oveja está linda y me encantaría llevármela, nada, tienes que destruirlo todo. Pero llegado el momento, cuando el pueblo tiene que destruir, entonces el pueblo le dice, oye, Saúl, ¿para qué vas a hacer esto? Y viene la pregunta, ¿con quién tiene que quedar bien Saúl? Ahora, yo aquí no estoy hablando de política ni de gobiernos democráticos de hoy en día, donde obviamente las personas votan por X presidente y él tiene que quedar bien con ese pueblo, ¿no? Aquí estoy hablando yo de un rey de Dios. O sea, ¿quién puso a Saúl por rey? Por eso, desde que Saúl es ungido como rey, he estado repitiendo quién lo puso como rey, quién lo puso como rey, quién lo puso como rey. Pues lo puso Dios. Y como Dios lo puso como rey, ahora él es responsable ante Dios. Y una vez que la voz del pueblo dice una cosa y la voz de Dios dice otra, él tiene que obedecer a Dios. ¿Me explico cómo es eso de importante en la cuestión de la iglesia? ¿Cuántas cosas, por ejemplo, a los miembros de una congregación determinada de las iglesias de Cristo les gustaría? O sea, por ejemplo, ¿a cuántos nos gustaría sillas acolchonadas? ¿Qué dice el Señor de eso? No dice nada. Pues pongamos las sillas acolchonadas. ¿Cuántos nos gustaría segundo nivel? ¿Qué dice el Señor de eso? No dice nada. Bueno, pongamos segundo nivel. ¿A cuántos nos gustaría, por ejemplo? Ya viene la pregunta. ¿Cuántos nos gustaría un concierto? ¿Qué dice el Señor de eso? Ahí viene el problema. Cuando ya lo que nosotros queremos va en contra de lo que Dios dice. Y entonces, ¿a qué hora nos reunimos? Bueno, es a la hora que ustedes quieran. Quieren a las 9, quieren a las 10. Ahora no estamos reuniendo a las 10, podríamos hacerlo a las 11. El Señor no dijo a qué hora.
¿Sabe qué? No me interesa a mí tomar la cena del Señor el domingo, no la podemos tomar nosotros el viernes o el jueves. Momento, aquí es donde el liderazgo de la iglesia tiene que pensar quién me puso a mí por líder, quién me puso a mí por anciano de la congregación, ante quién yo soy responsable, ante la iglesia o ante Dios. Y es ahí donde el verdadero liderazgo tiene que decir, pues aunque me vaya mal, aunque este pueblo diga, este ya no es nuestro rey, no te preocupes. El Señor te ungió por rey y el Señor va a respaldarte por rey. Independientemente de lo que el pueblo piense, Dios va a establecer tu reino y lo va a establecer para siempre porque tú haces lo que Él dice. No sé si les he contado a ustedes la ilustración esta de los tres tipos que vienen a pedir trabajo, ¿no? Vienen aquí con un gran jefe de estos que es dueño de una gran empresa y los tres vienen y están ahí en la entrevista de trabajo y la entrevista es pública y entonces agarra el jefe y le dice, bueno, ¿usted qué sabe? No le dice lo que está en mi currículum. A ver, ¿qué es lo que está en su currículum? No, pues que tengo 2 maestrías y soy bilingüe. Sí, pero además de eso, ¿qué más sabe hacer? No, pues lo que dice ahí. No, de estos yo tengo muchos aquí en la empresa. Y usted le dice el segundo. No, pues yo tengo un doctorado y soy trilingüe. Sí, pero además de eso, ¿qué sabe hacer? Dije, no, pues lo que ahí dice. Nada, yo tengo aquí gente con doctorado en esta empresa, yo tengo un montón. Al tercero, que no tenía un título, que se estaba levantando para irse, le dice, no, siéntese, quiero la entrevista. Sí. A ver, ¿usted qué sabe hacer? Yo, dice, que como no sabía, no tenía grandes títulos, se queda pensando el muchacho y dice, mire, yo sé hacer caso. ¿Que sabe qué? Hacer caso. O sea, yo sí hago caso. Usted solo manda y yo lo hago, no se preocupe. ¿Ah? Voy a ser un buen trabajador, voy a hacerle caso. Y le dice el jefe, contratado. ¿Cómo contratado? Contratado, le dice. Y los otros dos le dicen, uy, pero no tiene ni maestrías, ni es bilingüe. Es que aquí yo tengo de esa gente con maestrías, doctorados, pero ni uno de ellos me hace caso. Este me va a hacer caso. Ya su maestría y sus doctorados, yo me voy a preocupar por pagársela, no se preocupe. Yo lo pongo a estudiar, pero necesito gente que me haga caso. ¿Me entiende? A veces nosotros creemos, si usted tiene una maestría, licenciatura en Biblia, en teología, usted sí va a ser un gran ministro del Señor. No, el Señor no quiere maestrías. El Señor no quiere licenciaturas. Funcionan, sirven, el conocimiento es importante. Lo que el Señor quiere es que sus predicadores le hagan caso. Si uno le hace caso, el Señor le va a dar la sabiduría. El Señor le va a dar la inteligencia. El Señor le va a dar las oportunidades para que se prepare. No se preocupe, el Señor va a trabajar en eso. El Señor va a establecer y va a afirmar lo que usted hace. Usted solo tiene que preocuparse de una cosa, hacer caso. En este caso, ahora, perdón por la redundancia, ¿no? Pero en este caso, Saúl había sido ungido por rey por el Señor. ¿Qué hizo para merecer eso? Nada. El Señor lo escogió. Y ahora, ¿qué tiene que hacer para que el Señor afirme su reino? Una cosita. Le tiene que hacer caso. Eso es todo. Hacerle caso al Señor. Pero resulta que Saúl no le hace caso al Señor, sino que le hace caso al pueblo. No creo que haya versículo donde esto quede más claro que en el 24. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. ¿Por qué? Porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Al Señor no le importa que le adores, le importa que le hagas caso. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey en Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él, Saúl, se asió de la punta de su manto y este manto se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. ¿Mejor por qué? ¿Porque es más alto? No, David es más chaparro. ¿Mejor por qué? ¿Porque es más fuerte? No, David es un muchacho. ¿Mejor por qué? Mejor porque este sí me va a hacer caso. Ese es el punto. Voy a tener uno que sí me haga caso. Ya lo vamos a ver más adelante.
Además, el que es la gloria de Israel, o sea, el Señor, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. No, no puedes torcer ahorita, ya no le hiciste caso. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró a Jehová. Y Saúl adoró a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente. Recuerdo yo la enseñanza de mi mamá en este pasaje, cuando decía lo que no dice la Biblia, y pensé hasta hace poco que la Biblia lo decía, pero no lo dice, lo decía mi mamá. Cuando miró al viejito se sintió alegre, porque Samuel es un viejito, dice, vino alegremente porque dijo, ahora ya caí en las manos de Samuel, ya no en Saúl. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte con este viejito. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, por lo que hiciste, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag. Y el Antiguo Testamento es muy violento, hermanos, delante de Jehová en Gilgal. Y fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, aunque lo amaba. Recuerde que lloró por él toda la noche. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Por qué? ¿Por qué se arrepentía Saúl? Digo, ¿por qué se arrepentía Jehová de haber puesto a Saúl? Por una sencilla razón. Saúl no le hacía caso. ¿Me entiende cómo es de importante entonces? Principal, toral, central para un cristiano. Una cosita, hacerle caso al Señor. Si el Señor dice no, pues no. Si el Señor dice sí, pues sí. Pero uno muchas veces se deja llevar por lo que sus amigos dicen, por lo que sus amigos le empujan a hacer. Y uno es débil y uno dice, bueno, es que si no, no me van a querer y ni me van a apreciar. Como amigos yo tenía, por ejemplo, en el colegio donde estudié, un montón de amigos que todas las tardes después del colegio se iban a tomar, bebían, eran bebedores sociales. Y bueno, yo andaba con ellos porque era amigo de ellos. Entonces, en una ocasión me dicen, si querés ser parte de nosotros, tenés que beber con nosotros. Y bueno, entonces yo me di la vuelta y nos vemos. Oye, ¿te vas? Pues sí, la condición es sencilla. Quiero ser parte de ustedes, tengo que beber con ustedes. Si no bebo con ustedes, no soy parte de ustedes. Si no soy parte de ustedes, ¿qué hago yo aquí? Esto es de lógica. Y me dice, no, venite, tranquilo, tranquilo. Me dice, no, eso es una broma que te estábamos haciendo. Bueno, broma o no, me fui para la casa. Broma o no, me fui para la casa. ¿Por qué? Porque yo no voy a hacer lo que mis amigos dicen que yo haga, o lo que mis amigos quieren que yo haga. Debo mantenerme fiel y firme en eso. Y esto es lo que le pasó a Saúl. Ahora, permítame, vamos a ver el chat. No sé si Javier ha visto si hay alguna pregunta. Son No, peticiones de hermano, por el oración. momento no hay ninguna, solo peticiones de oraciones. Muy bien. Entonces, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a terminar unos 5 minutitos antes para que podamos orar por esas peticiones.